en la vida de México, de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Hoy tenemos dos grandiosos invitados, que es el doctor José Roque Quintero, que él es bibliotecólogo, ahorita nos comentará que se dedica realmente, y a la ingeniero Concepción Quiroz Telles, bienvenidos. Hoy nos van a dar un tema muy interesante y muy importante para el desarrollo de nuestros pequeños, que es la información nutricional y activación física en la educación primaria. Bienvenido, doctor Roque. Pues explíquenos usted a qué se dedica, preséntese, por favor. Muchas gracias, Elenita. Alejandro, querido, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto estar con ustedes Igualmente, para mi tratar querido este tema Pepe muy Roque. importante. Bueno, pues yo soy José Roque Quintero, como dijo Elenita, soy bibliotecólogo, tengo la licenciatura, la maestría y tengo un doctorado en antropología social. Entonces, pues este proyecto es un proyecto que fue contratado por la Fundación PepsiCo y por no voy a decir marcas, y por una fábrica de papas muy importante. Este proyecto se hace en el entorno de una vida saludable para los niños y para los jóvenes, los cuales pues están acostumbrados a comer de manera no muy sana. Y entonces se hizo un protocolo para hacer una investigación, un muestreo y una intervención para proponer dos temas muy importantes. Primero, la activación física para los niños, porque se ha visto y se ha demostrado con este estudio que mucho del problema que tienen ahora los niños es el sedentarismo, es el que ya no corren, el que ya no caminan, el que no hacen ejercicio, porque están pegados a los dispositivos móviles. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas, el cómo atacar el sedentarismo a través de la activación física. Y el otro es el de la nutrición, cómo informar no solamente a los niños, sino a los maestros, a las cooperativas de la escuela y a los padres de familia sobre qué es lo que tienen que comer los niños. Y todo esto, pues con información que tiene que ver con este balance energético que ellos deben de tener para dejar de comer comida que no les conviene y tratar de comer lo más sano posible. En términos generales, el estudio y la intervención se hizo en tres municipios: el municipio de Corregidora, el municipio de Querétaro y el municipio de Querétaro. Estos tres municipios pues tienen características similares, son municipios conurbados a la ciudad de Querétaro y tienen una misma estructura económica, política y social. Y la primera intervención se hizo a 8,496 alumnos de 70 escuelas primarias públicas y privadas. Estos niños eran en esta primera instancia de cuarto y quinto grado de primaria y bueno, pues lo que se hizo con ellos fue invitarlos a todos, ir a las escuelas, a cada una de las escuelas, con un equipo pues de licenciados en educación física que les estaban enseñando a cómo hacer los ejercicios, cómo utilizar los tiempos libres en hacer ejercicio y cómo en la misma escuela podrían dedicar un poco tiempo a hacer los ejercicios para que este ejercicio lo pudieran replicar en sus domicilios. Este fue el primer programa de activación física y el otro tenía que ver con la orientación nutrimental y nutricional que tiene que ver con enseñarles cómo es el plato del buen comer, cómo hay que elegir los alimentos por sus colores y qué es lo que ellos deben de desayunar, ellos deben de comer y ellos deben de cenar. Entonces, este estudio se hizo en su primera fase con esta cantidad de niños y se les midió peso, talla e índice de masa corporal. Después de tomar estos datos, se les aplicó la primera intervención en donde se les dio la activación física y se les dio la información nutrimental. Después de un periodo, cuando se aplicó esta intervención, se volvieron a evaluar estos niños. Y estos niños realmente se vio que a través de esta intervención sí hubo un efecto, sí hubo un cambio positivo y sí se pudo de alguna manera pues controlar estos problemas que pues son en términos generales problemas muy graves que tienen no solamente nuestro país, sino otros países y que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la información acerca de lo que nos metemos al cuerpo. Claro. En este trabajo fue muy importante el trabajo de los nutriólogos y ahorita Connie va a explicar por qué, porque ella trabajó mucho el tema de la etiqueta nutrimental.
que es una etiqueta que va pegada a los alimentos y que en una primera instancia traía los contenidos de todo lo que el alimento o el producto traía, de de tal tal manera manera que que la la gente gente se se podía podía informar informar acerca acerca de de lo lo que que estaba estaba consumiendo. consumiendo. Posteriormente, Posteriormente, la la etiqueta etiqueta nutrimental nutrimental cambió cambió y y ahora ahora solamente solamente se se hace hace a a través de través de sellos. sellos. Son Perdón, 3 Roque, Sellos sellos que que se se le necesitan, ponen. ponen. perdón, necesitan cerrar un micrófono de momento para que no se oiga eco. El tuyo, Connie, y luego lo abrimos cuando te toque. Gracias, hermosa. Bienvenida. Entonces, con esta etiqueta de información nutrimental, es una primera información que se les da pues a todos, no solamente a los niños, pero eso ayudó muchísimo a que pudieran informarse acerca de qué es lo que se mete en el cuerpo y qué es lo que conviene comer. Entonces, para desglosar un poquito esta parte, le voy a pedir a Connie. Connie es ingeniero en alimentos, es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, también es miembro de la Legión de Honor y de otras varias instituciones y cuenta ya con algunos doctorados honoris causa, en donde su experiencia principal ha sido trabajar con niños, con adolescentes y en programas nutrimentales como este, que permitan de alguna forma tratar de canalizar este gran problema que afecta a todos los países. Adelante con. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, el programa Activados, un programa exitoso porque tuvo ante todo el tratar con los jóvenes, con la materia prima que va ahorita teniendo este auge para que aprendiera a tener hábitos alimenticios y la activación física. Me presento, yo soy Concepción Quirós y en este proyecto que mencionó el doctor Roque, mi intervención fue coordinar el grupo de nutriólogos y también el grupo de activadores físicos. Bien, vamos a darles un poquito de marco, aparte de lo que nos dijo el doctor Roque. ¿Por qué es importante el tener nosotros a los niños con hábitos alimenticios? Porque estos influyen sobre todo en la preferencia de los alimentos, para que su consumo sea el adecuado en cuanto a energía y la ingesta de nutrientes. Todo esto es para que su desarrollo durante la infancia y la adolescencia tenga un éxito en todo su desarrollo corporal, mental y físico. Cada uno de los pasos y de lo que se fue llevando en este programa fue avalado por distintas instituciones a las cuales nos respaldamos para tener un programa de gran calidad. Nos respaldamos principalmente en nutrición, en Ciudad de México, en la Secretaría de Salud de aquí del Estado, en organismos internacionales que nos estaban verificando que cada uno de los parámetros fueran los correctos y sobre todo tuvieran el impacto que se requería para nuestros niños. Era una población pues relativamente grande, por la cual teníamos que tener el máximo cuidado en que cada uno de los pasos fueran llevándonos hacia un plan y hacia una dirección para la cual los niños tuvieran estos resultados en relativamente poco tiempo de la intervención de este programa. ¿Qué te podemos decir adicional a esto? Que tuvimos que realizar un marco teórico, tuvimos que tener el apoyo de 8 nutriólogos, que fueron los que diseñaron cada uno de los folletos y programas que se les daba semana a semana a estos niños. ¿Cuál fue una de nuestras principales experiencias? Que los niños no están acostumbrados a discernir y a comer lo adecuado, porque obviamente quien los alimenta es mamá, es papá, es el entorno familiar. Entonces, eso fue una de nuestras preocupaciones principales, ingresar en ese entorno familiar, jalar a ese entorno familiar para con nosotros, que también se permeara también esta información y ellos como papás pudieran también ayudarnos a entender, a seguir con este plan de alimentación
que obviamente beneficiara a toda la familia. Claro. Creo que fue uno de los programas más exitosos porque tuvimos las mediciones desde el punto de vista científicas en los niños. Se hizo el pesaje, la medida, toda la intervención clínica en una sola de las escuelas. Y en ellas, al final, obtuvimos resultados muy, muy, muy favorecedores y sobre todo, cambian los hábitos alimenticios y cambio en la mentalidad de las cooperativas y mayor cooperación de los padres de familia. Claro. Hasta aquí es así como que algo muy somero de lo que fue este programa de activación en el estado de Querétaro durante 2 años que duró la intervención en primera y segunda. No sé si tuvieran ustedes alguna pregunta o quieren que ahonde algo más acerca de ello. Mira, qué interesante proyecto, porque bueno, ahorita a nivel de gobierno implementaron también unas nuevas reformas para la venta en las cooperativas. Eso sí es muy importante, ¿no? Si tenemos que, como tú bien dices, el reeducar a la familia, porque todo viene desde ahí, para la buena educación alimenticia de los niños. Desafortunadamente el sedentarismo también se da no nada más por la falta de tiempos y los cosas móviles, ¿no? Electrónicas, sino desgraciadamente también tenemos en contra la parte de Ya la no te seguridad. oímos. Los niños ya no pueden salir a jugar como antes a los parques solos, ¿no? Digo, cuando uno era chico es lo que hacíamos y no teníamos ningún problema, nos cuidábamos entre nosotros. Pero qué interesante. ¿Qué les dio, qué les motivó a hacer este desarrollo del trabajo que están proyectando? Eso es lo que me gustaría que me platicaran. ¿Cuál fue el motivo por el cual hicieron esta labor tan grande y tan loable? Sí, el doctor Roque nos va a comentar acerca de ello. En primer lugar, uno de los objetivos fue evaluar el efecto de un programa de activación física y de educación alimentaria para escolares de quinto y sexto grado de primaria en la actitud hacia el ejercicio y hacia la información alimentaria. El segundo fue analizar los resultados de una intervención de un programa de activación física y de educación alimentaria para cambiar los hábitos de estos niños. En el primer sentido, en la parte del programa de activación física, se midieron algunas variables. Por ejemplo, el índice de masa corporal, en donde se ve el grado de sobrepeso o el grado de desnutrición o de obesidad que tenían los niños. Después, su actitud hacia la activación física. Si les gusta hacer ejercicio, si no les gusta hacer ejercicio, si no lo quieren hacer. Después también se les midió la capacidad de respiración, porque muchos de los niños, desgraciadamente, no tienen buenos hábitos en cuanto a la respiración. Y después se les revisó también su condición física, cuál era su resistencia, su flexibilidad y la fuerza. La actitud hacia una alimentación equilibrada. Si tenían actitud hacia el consumo de alimentos chatarra o si bien tenían una buena actitud en cuanto al consumo de una alimentación equilibrada. Y después la revisión de sus hábitos alimentarios. También hubo algunos aspectos muy generales que había que considerar. Primero, ver el sexo de los alumnos, la edad, el nivel socioeconómico, dependiendo de la zona donde viven, el tipo de escuela, que en este caso fueron escuelas públicas y privadas, y también el grado escolar. Ahora bien, este programa no solamente se centró en la información y en la activación de los niños, sino que también es un programa que se llevó a la ciudadanía. Y para ello se elaboraron diferentes materiales de apoyo. Materiales de apoyo que específicamente se hicieron para este programa y que eran los apoyos que se llevaban tanto a las escuelas como a las plazas en donde se daban estas pláticas. Carteles informativos con estas arañas que llevaban de alguna manera la información de cómo era el programa, en qué consistía y qué tenían que hacer. También se hizo un libro que ya te está mostrando Connie,
Ujú. que es una familia de activados, en donde se pusieron algunos de los principales puntos que abarcaba el programa y que permitía que los niños a través de fotografías vieran en imagen lo que era el programa. Ok. Artículos promocionales y de reconocimiento para cada uno de los alumnos. A los niños que participaban se les entregaba un diploma, un reconocimiento de participación, Ujú. pero también se les hicieron separadores de libros, se les hicieron vasos, se les hicieron pulseras, Ujú. todo lo que permitiera que los niños pudieran entre ellos platicar y animarse a intercambiar esto. Claro. Materiales didácticos y de medición que le podrían servir a la escuela para apoyar estas actividades adentro de la escuela. Y materiales informativos que tuvieran que ver con información pues primero a la cooperativa, que es la que surte de alimentos todos los días a los niños, Claro. a las madres, que son las que le ponen el lunch y le dan la comida, y también a los directivos de las escuelas. Esto permitió generar una sinergia que permitió la intervención en los dos niveles, pero también permitió que los niños fueran muy amigables, fueran muy amistosos con el tema y se prestaran para eso. Ok. Obviamente aquí hay algunas condiciones que no se podían incluir, entonces se tuvo que hacer un análisis de quiénes sí podían y de quiénes no podían intervenir en esta muestra. Ajá. La selección de los sujetos que fueron, digamos, intervenidos en esto, primero tenían que tener la disponibilidad por parte de las autoridades de que la escuela autorizara que se hiciera esta intervención, que los padres de familia también tuvieran algo favorable hacia el programa Ujú. y que también hubiera fácil acceso. Sobre todo porque no sé si en otras escuelas de otros lugares sea así, pero aquí el control que haya al acceso a una escuela es muy estricto. No puede Sí, entrar claro. cualquier persona, no puedes tocar a los niños, no puedes tomarles fotografías, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, esos protocolos de seguridad se siguieron para seguir los lineamientos que la escuela determinaba y que permitía que los niños, los padres de familia y los maestros con toda confianza permitieran que se hicieran las mediciones. Ujú. Ahora bien, hubo algunas personas que se excluyeron porque no reunían con las condiciones. ¿Cuáles eran esas? Que no estaban en quinto y sexto de primaria, que no permitieron acceder a la evaluación, que no contaron con la autorización de sus padres o tutores Ujú. y que tampoco llenaron los instrumentos de medición. A cada niño se le aplicaba un cuestionario en donde se le preguntaba absolutamente todo. ¿Cuánto ejercicio hacía? ¿Qué tipo de alimentos consumía? ¿Cuánto tiempo miraba la televisión? Un instrumento de medición que permitía evaluar todas estas características y que ya con la intervención, aplicando este cuestionario nuevamente, pues vimos cuáles fueron los resultados. Así es. Oye, pues qué interesante. Después de 2 años, ¿qué nivel de porcentaje tuvieron en el resultado? Favorable, supongo que sí, lo más favorable, pero de estos 8.470 alumnos, ¿cuántos de ellos lograron el objetivo de planeamiento de ustedes, de su trabajo? Bueno, lo pudimos valorar también desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de hábitos alimentarios, porque como bien saben, los hábitos son una, algo que me quedó muy claro era el repetir una actividad es una rutina. ¿Puedes La cerrar el rutina, micrófono, Roque, por favor? Gracias. la rutina hace el hábito y el hábito hace una costumbre y una Claro. costumbre hace una cultura. Activado lo que quería hacer es ante todo una cultura y un cambio de los hábitos. ¿Por qué era importante esto? Porque los adolescentes, que ya tenemos estos niños en preadolescencia, además de estar expuestos a modas alimentarias pasajeras y a las tendencias a adelgazar, porque lamentablemente nuestros niños, ya que llegan a una cierta edad, ya lo que quieren es adaptarse a las reglas sociales que actualmente dicen que lo delgadito es lo mejor, aunque no es lo cierto. Entonces ellos solían saltarse comidas
y desarrollar hábitos alimentarios irregulares. ¿Cuáles son estas? Normalmente se saltaban el desayuno. Tú llegabas y preguntabas si los niños no habían desayunado. Después de haber tenido un ayuno nocturno, los niños no desayunaban, entonces no tenían energía. Eran niños desganados, eran niños que no tenían, obviamente, toda la energía que requieres de los alimentos para estar en las aulas escolares. Eso fue uno de los puntos más buenos que tuvimos en el programa desde el punto de vista de hábitos, que los niños ya llegaban desayunados, con un licuado, con una cosa que pudiera aportar energía, pero los niños ya tenían este hábito de desayunar. Eso fue, como fue la encuesta de entrada y la encuesta de salida, uno de los éxitos más que podemos ver desde el punto de vista de hábitos. Otro más, teníamos nosotros unas reuniones constantes con todas las cooperativas escolares y logramos en ese tiempo, que ahorita ya es una obligación, pero en ese tiempo logramos que ya no se vendiera una sopa instantánea, muy actualmente también lo es, pero ya logramos que no la vendieran en la cooperativa escolar. Eso para nosotros fue uno de los grandes logros, porque como te digo, a lo mejor no es cuantificable en cuanto a número, pero es cuantificable en cuanto a la modificación de sus hábitos. Claro. Logramos también que ya no introdujeran a la hora del recreo las papitas y unas cosas como chetos así que los venden a granel y que a los niños les encantan. Sí, logramos claro, que tuvieran más guisados, otro tipo de cosas que no fueran estos tipos de alimentos ultraprocesados, que causan tanto daño y que tienen tantos aditivos que los niños les causa adicción. Claro. Como todos sabemos, estas papitas y estos alimentos ultraprocesados lo que tienen es glutamato monosódico. ¿Qué hace esto? Activa las papilas gustativas para seguir queriendo más y más de ese producto. Nosotros logramos eso y para nosotros fue algo que cuantificablemente no lo podías tú ver así en gráfica, pero sí podías ver a los niños y a las cooperativas escolares que ya no lo vendían. Entonces eso para nosotros fue un logro enorme, un logro que para el equipo de nutrición fue de lo mejor. El cambiar el hábito de desayunar, evitar comer esos tipos de ultraprocesados, por lo menos a la hora del refrigerio, que es cuando necesitan los niños más energía, porque ya está para la siguiente etapa de su proceso de gastar energías y de seguir en el colegio. En cuanto a la cuantificación clínica, nosotros al principio, con determinar su índice de grasa, todo su perfil antropométrico, vimos que había ya niños que tenían el síndrome metabólico, lo cual es muy alarmante, porque el síndrome metabólico se desarrolla cuando tienes 3 enfermedades, pero ya de adulto, ya de degenerativa, como es diabetes, como es triglicéridos, como es presión alta. Son 3 las que se tienen que dar para que haya esta degeneración que ya es el síndrome metabólico. Ya lo tenían nuestros niños, sí, claro. Ya tenían sobrepeso, ya tenían muchísimos de los factores por los cuales los nutriólogos ya los trataron de manera particular. Porque ya estos niños, hablamos con sus papás, ya tenían a su temprana edad ya problemas de un adulto de una tercera edad. Claro. Lamentablemente es el tipo de alimentación al que estaban sometidos, el tipo de alimentos a los que accedían. Otra de las cosas que fue cualitativamente muy importante fue que nosotros organizábamos entre sábado y domingo en distintas plazas y en distintas instituciones deportivas las reuniones de activados. Ya iban los papás hacían también activación física con nosotros, se pesaban, teníamos cita para todos los niños que quisieran la consulta de nuestros nutriólogos, estaban ahí para ellos, ya llevábamos las dietas
para adultos chiquitos, en las cuales se le explicaban a nuestros nutriólogos de lo que podían y el alcance que tenía una buena alimentación para toda la familia. Eso fue maravilloso. En las plazas comerciales, aquí en Querétaro, también se hizo esta difusión, y cualitativamente fue un programa que dejó huella por todos los tipos de materiales desarrollados expresamente para el programa. Teníamos a las nutriólogas a todo lo que daban para hacerlo desde el punto de vista visual, basándose desde luego siempre en las normas oficiales, en el plato del buen comer, y todo esto avalado por Secretaría de Salud. Y te puedo decir también, entre las principales conclusiones, que Activados fue un programa preventivo que se integró al programa escolar para modificar básicamente el estilo de vida. Se tiene que tener, como te mencionaba anteriormente, constancia y el implementarse al iniciar la educación primaria. Este es otro de los éxitos. Se dio para quinto y sexto año, pero como los niños de primero a cuarto veían que sus compañeritos tenían 20 minutos de activación física a la entrada de la escuela, también se integraron ya después los niños y los maestros. Era increíble ver a los maestros haciendo la activación física, porque normalmente los maestros estaban al principio renuentes, pero toda esta sinergia fue llamándolos, fue teniendo que ellos hicieran también esta activación física. Por acá tengo una foto que me encanta, porque están los maestros a un ladito, sin que nadie los vea, haciendo la activación física. No sé si lo podemos ver. Sí, sí, se alcanza a ver, están ahí 3 maestros. Ellos están a un ladito, no están con todo el grupo, ellos estaban a un ladito, pero haciendo la activación física. Eso fue, de verdad, uno de los logros más importantes. ¿Qué tuvimos para ellos? Que la activación... ¿Perdón? Fíjate que eso de la activación física al inicio del desarrollo de la actividad, muy importante, porque lo decía el maestro Roque, no nada más es el movimiento, sino aprender a respirar. La respiración es muy importante porque nos ayuda a la oxigenación molecular, celular y obviamente cerebral, ¿no? Claro. Qué padre este proyecto. Continúa, perdón. No te preocupes, gracias. Es muy importante porque no lo sabemos hacer, el respirar, pero el respirar lo que nos lleva es oxígeno a todas nuestras células y hace que todas nuestras células funcionen de una manera especial y adecuada. Para nosotros fue un gran logro, una energía que te contagiaba con estos niños haciendo su activación física. Las fotos que mostré, ves a los niños cómo ya estaban esperando que llegaran los activadores. Nuestros activadores desarrollaron rutinas especiales para que fueran 20 minutos y no quitar más del tiempo escolar a los niños, con música adecuada, con música para ellos expresamente, para que se les proporcionaba equipo de sonido para que cada escuela lo hiciera, y los activadores estaban en todas las escuelas yendo aleatoriamente para enseñar la rutina, y si no, ya tenían ahí un maestro que se prestaba siempre para tener la rutina adecuada y poder hacer esta rutina antes de empezar. Los niños ya llegaban a su salón felices, muy inquietos, con mucha energía para seguir con la segunda fase. Y nuestros nutriólogos en salón también teníamos los materiales audiovisuales y escritos, en los cuales los escritos eran para que se los llevaran a casa y los audiovisuales dentro del salón de clases. Y también para permear con la familia, mandábamos imanes, mandábamos distintas cosas para que la familia también tuviera su plato de buen comer pegado en el refrigerador. ¿Qué te puedo decir? Los escolares de activados tuvieron mayor información, tuvieron disminución de acuerdo a nuestros resultados en triglicéridos y colesterol en aproximadamente 60% de la población intervenida, en un periodo relativamente corto. Sí, claro. Entonces, con ello se infiere que al prolongar el tiempo de intervención se tendrían mejores resultados, por los cuales los involucrados los invitamos a seguir participando para contribuir y apoyar este tipo de programas.
porque son programas que se ve cualitativamente y en este caso de estas escuelas intervenidas cuantitativamente. Claro. No, qué interesante. Maestro Roque, Fíjate ¿quiere que continuar con algún yo otro? quería insistir en un punto que es muy importante. Este proyecto no fue una ocurrencia, este programa no fue que a alguien se le ocurrió y se puso, no. Se hizo una investigación a nivel global. Encontramos que en España hay programas de información nutrimental, pero no de activación física. Encontramos que en Chile, que en Argentina, hay programas similares, pero que no están enfocados a niños de primaria, donde se pueda detectar de forma temprana los graves problemas de desnutrición que vienen ya a la edad adulta. Claro. En España también hay algunos programas, pero no tan enfocados como este programa. Y este programa en Querétaro no solamente fue hecho por la Fundación Actívate, sino que recibió la asesoría de la Secretaría de Salud. O sea, todo lo que hacíamos era reportado a la Secretaría de Salud, a la CONADE, porque casi la mayoría de los activistas que eran licenciados en educación física, pues tenían la metodología de hacer el deporte y los ejercicios que ponían tenían que llevar su propia metodología. No era que a uno se le ocurrió ahora echar maromas y ya con eso, no, no. Claro. Porque esto tenía mucho que ver con la quema de calorías y con todo lo que era para ese tipo y nivel de edad. De la UNAM también, de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde la mayoría de los nutriólogos eran de la carrera de nutrición, de la Universidad Iberoamericana, a través de también la carrera de nutrición, y también de los investigadores del Instituto Salvador Subirán, los cuales al final de este programa publicaron un artículo científico donde dieron a conocer los resultados de este programa. En términos muy generales, algunos de los resultados son que al inicio del programa, el 67% de los alumnos consideraba que el ejercicio solo se podía realizar en lugares especiales. Al final, en la encuesta que se les hizo, esto aumentó un 5%. Es decir, se demuestra que no solamente la escuela, o no solamente tienes que estar en un gimnasio para poder hacer actividad física, sino que lo puedes hacer en cualquier lugar siguiendo las instrucciones adecuadas. Claro. Durante la primera etapa, el 79% de los alumnos manifestó realizar actividad física fuera del horario de clases y aplicar el programa se incrementó a un 87%. Es decir, casi un 20% se incrementó el hacer ejercicio en casa. Las cooperativas escolares, en este caso, se sugiere que deben tener una atención especial a fin de que ofrezcan alimentos nutritivos que repercutan favorablemente en la salud del escolar y que no les afecte su consumo por otros alimentos chatarra. Es importante, como ya mencionaba Connie, que este es un trabajo de equipo, que solamente con la participación directa de la familia se puede reforzar este programa. No solamente quien hace el desayuno, sino todos los que están involucrados en la familia para poder tener un hábito que pueda motivar a los demás a hacerlo. Los encuestados manifestaron un incremento en el consumo de aguas simples y de sabores y disminuyeron el consumo de refrescos y jugos industrializados porque se les daba precisamente información acerca del exceso de azúcar y el exceso de calorías que tienen este tipo de bebidas, lo cual implica un cambio positivo debido a esta orientación y evita una predisposición hacia enfermedades crónico-degenerativas. Y finalmente, como otra conclusión de este estudio, es que los cambios logrados en la actitud del escolar hacia la alimentación fueron muy importantes, ya que por un lado se aumentó la frecuencia de consumo en grupos de alimentos como proteínas, cereales que proveen flora, frutas y verduras, y por otro lado disminuyó considerablemente el consumo de azúcares refinados y de alimentos industrializados. Te mencionaba, Tony, en las fotos que tiene de este libro. Sí. Este libro está a disposición de ustedes. Es un libro que fue disponible para todo el público y la población que intervino en esto. Entonces, quien requiera más información de esto, con todo gusto le podemos apoyar y a decir cómo se hizo este programa, pues si lo quieren aplicar o quieren tener alguna orientación sobre este tema en la parte nutrimental y en la parte de activación física. Sí, eso es muy interesante.
¿Y cómo podemos tener esta información? ¿A quién hay que dirigirnos, Roque? Bueno, tenemos un correo que es sequiros88@hotmail, en el cual nos pueden escribir para que nosotros les enviemos una copia de este documento. Y desde este punto podemos nosotros también interactuar con ellos y decirte que este proyecto fue, fue un previo a todo lo que se han realizado actualmente, que fue, y posteriormente, que fue la etiqueta frontal de los alimentos, el prohibir comida procesada y chatarra en las escuelas a partir de marzo de 2025, para mejorar el entorno alimentario de más de 39 millones de niñas y niños y adolescentes. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias, el alto riesgo de diabetes, las enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental con proyección que alertan sobre cargas económicas y un futuro con mayores prevalencias, que no se tenga la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico, para así actuar de manera ya desde la fuente que son nuestros niños, para evitar este problema que va a ser un problema de salud ya latente en este momento, lamentablemente, por los índices que tenemos de sobrepeso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente teníamos en algún momento el primer lugar de diabetes joven, de obesidad infantil. Sí, y síndrome metabólico previo, claro. Así es. Desafortunadamente así es. Nuevamente, qué bueno que están haciendo ustedes esta labor tan fuerte y tan importante, porque precisamente la salud, ahora sí, la salud y el bienestar de los pequeños ahorita, pues es el resultado de una buena vida futura como adultos y una sociedad más sana, obviamente, ¿no? Y qué Claro. bueno que ya legalmente se está implementando esto a raíz del estudio que ustedes están haciendo. Y esto de las etiquetas, qué importante. Independientemente que mucha gente por los malos hábitos que tenemos como ciudadanos, no los implementemos, aunque veamos los tres ellos lo hacemos, ¿no? Yo creo que de repente es válido de vez en cuando un desliz, digo, más que nada en los niños por alguna golosina, ¿no? Pero aquí hay Claro. que empezar, yo creo que desde la educación familiar, implementar en estas instituciones públicas y privadas lo que ya tenemos en escuela de padres, en la mayoría, pero implementarle no nada más la parte emocional y psicológica que se maneja normalmente. Sería muy interesante empezar a promover que se maneje esta parte de la salud desde la alimentación. Yo creo Exacto. que sería un siguiente paso, empezar a promover esa parte en la escuela de padres para padres. Totalmente. Evitar el sedentarismo, evitar las dietas ricas en ultraprocesados y sobre todo las bebidas azucaradas. Sí, sí. Lamentablemente nosotros tenemos estos tres problemas en nuestros niños: el sedentarismo con las tabletas y con todo este tipo de cosas, en vez de estar jugando como nosotros a la rueda, a la riata, a lo que fuera, a las canicas. Ahorita nuestros niños están en el sedentarismo de las tabletas. Las dietas ricas en ultraprocesados, por nuestra misma dinámica de trabajo, de que papá y mamá trabajan, normalmente dejamos en la casa sopas instantáneas, jamones, salchichas, este tipo De de cosas todo, estamos ultraprocesadas embutidos. que lamentablemente nuestros niños pues es lo que tienen a la mano y lo que comen, y las bebidas azucaradas. Sí, Los con muchas juguitos rápidas. que creemos nosotros que es lo mejor, pues lamentablemente no. Los refrescos obviamente tampoco. Dejamos la cultura del agua, el agua creo que es lo que menos toman nuestros niños y lamentablemente, y eso es lo que hay que reforzar con este tipo de programa. Fíjate que hablando ahorita del agua, hay una preocupación en cuanto al agua embotellada, porque sí, supuestamente es agua limpia, es agua procesada para antibacterial, pero también nos están quitando toda la parte de los minerales de este gran alimento que es el agua y es vital. Entonces, esa parte yo creo que hay que empezarla a trabajar también, enseñarle a la gente que este tipo de aguas no son las adecuadas por la falta de minerales que se necesitan y se requieren. Por eso el incremento de osteoporosis,
de falta de magnesio, del zinc, que son muy importantes para el desarrollo del cerebro y la capacidad cognitiva de los niños, bueno, de todo ser humano, no nada más de los niños. Y la Claro, falta de estos productos, hay que mencionarlo, que ahorita está atacando mucho a la parte hormonal, sobre todo a la tiroides, tanto en niños como niñas. No se está exacto, perdonando. Entonces yo exacto. creo que una siguiente parte se les queda de tarea abordar la parte del agua real, ¿no? Del agua Ujú, con beneficio, no con claro, beneficio, sino con beneficio. claro. Pero Aprender eso, como tú bien dices, Alenita, y también el que la gente aprenda a leer lo que está comprando. Ah, No claro, solamente porque vea los tres sellos, sino también muchas veces no ven ni siquiera la caducidad. eso. Desde ahí es importante que nosotros como mamás, como papás, eduquemos a nuestros niños a checar caducidad, a ver qué tipo a lo mejor, y es una de las cosas que más nos llama la atención, te llama la atención hacia las calorías, las grasas y el azúcar. Desde luego son cosas muy negativas. Pero no te llaman la atención hacia los aditivos. Exacto, sí, Los sí, aditivos alimentarios son bastante problemáticos. Muchos están prohibidos ya por FDA en Estados Unidos porque son altamente cancerígenos. Y claro. lamentablemente nuestros alimentos todavía siguen existiendo. Te puedo dar como ejemplo los nitritos y los nitratos que están presentes en todos los embutidos. Sí, claro. Claro. Los Sí, colorantes lo que que están, conserva, precisamente. sí, exacto, los colorantes que están incluidos en casi todos los dulces, Sí. en la Pues yo, amarillecita. Sí, adelante, adelante. no, bueno, pues yo quería felicitarlos tanto a la doctora Concepción Quirós como al doctor José Roque, porque están tratando un tema muy delicado y ustedes lo han atacado de una manera integral, porque sí hay que reeducar tanto a padres de familia, a profesores. Yo soy docente y con la docencia, y precisamente en estos días he estado pensando mucho en la alimentación de mis alumnos, porque pues yo he roto un poco la regla. Se supone que no deben comer en el aula. Sin embargo, yo he sido un poco laxo y he permitido que coman y veo qué es lo que comen. Entonces, pues me he dado cuenta que lo que comen es pura chatarra. Y la trascendencia de su tema reside en que lo que se siembre en el cuerpo humano a una etapa temprana de la vida es lo que va a repercutir a futuro. Claro, Y entonces es de suma trascendencia el que la gente aprenda a comer sanamente, Exacto, ¿verdad? Yo provengo de una época en donde tomábamos leche entera de vaca y huevo de rancho y cosas que no tenían, ¿cómo se llaman estos claro, conservadores? Claro, era otra época. Y esas personas de mi edad pues ha permitido llegar a una edad longeva bastante buena y en buena calidad de vida, ¿no? Entonces, exacto, bueno, entonces ustedes pienso que deben buscar la manera de que este trabajo que han hecho, busquen la manera de que trascienda a un nivel nacional, porque ya lo lograron. ya lo lograron. Sí, ellos fueron precursores para los sellos precisamente en cada uno de los alimentos. y para Perfecto, la ley de comida chatarra también. perfecto. Entonces, pues ya doble, triple felicitación. ¿Eh? Muy bien, pues muchas felicidades, gracias. ¿eh? Pues, Algo más para cerrar, ya casi vamos a cerrar, nos faltan sí, como yo 10 quisiera minutos. agregar finalmente y agradecido con su atención. Quisiera agregar que este estudio, aunque se hizo para niños, es válido para todos, también para los adultos. Claro, sí, claro. Es importante que la gente se informe acerca de temas como lo que es eh, un nutrimento, lo que es una colación, un refrigerio, lo que es una dieta correcta, pero también informarse acerca de lo que es la energía, cuántas calorías debe de uno ingerir Digerir, diariamente y cuántas se queman a través del ejercicio de otras actividades para tener un equilibrio en lo que entra y en lo que sale. ¿Qué claro. son los carbohidratos? ¿Cuáles nos ayudan y cuáles no nos ayudan? ¿Por qué es tan importante la proteína? ¿Por qué la grasa también es muy importante para el funcionamiento del cerebro y otras funciones del cuerpo? Claro. ¿Cuáles son las vitaminas y minerales que requiere nuestro organismo?
cuál es la cantidad adecuada de agua que tenemos que tomar todos los días para que las funciones del organismo sean precisamente más efectivas, y finalmente, pues, cuál es la fibra que debemos consumir. Entonces, me parece que son temas sobre todos, lo que todos nos tenemos que informar, y precisamente el programa está hecho para dar esta información a quien lo requiera. Así es de que doblemente agradecidos con ustedes por su atención y esperamos que nos puedan llamar para informarles sobre esto. Muchas gracias. Claro. Bueno, pues agradecemos la presencia del doctor José Roque Quintero, Concepción Quiroz Telles, por esta plática tan interesante y tan importante para la vida y la salud de un ser humano, ¿no? Porque como bien lo dicen, no nada más es para niños. Y debemos empezar de los bebés, de la gestación de la madre, y pues así sucesivamente, conforme vamos desarrollándonos como adultos, el consumo debe de ser diferente, definitivamente. Y pues aquí vamos a tener el contacto de ellos, ya les dio la ingeniera Quiroz su contacto de correo, y pues la Academia Nacional de Historia y Geografía les agradece mucho su presencia el día de hoy a este interesante ponencia de nutrición y activación física. Les damos las más cordiales de las gracias. Nos vemos primeramente el próximo miércoles con otro programa muy interesante. Gracias, doctor Alejandro Dosal. En nombre de nuestra presidenta Eleonora Elizabeth Rodríguez Rubio, les damos la más cordial de las tardes. Buen provecho. Muy Muchas buenas gracias a tardes y todos. muy buenas tardes a todos. Gracias Un a todos. abrazo, Buenas un tardes. abrazote.